y pasamos ahora a el espacio para preguntas, que va a ser moderado por el ingeniero Federico Molina. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentadores, a las 6 empresas que nos acompañaron hoy en la mañana. Ahora abrimos un espacio de pregunta. La idea es hacer una ronda de una pregunta por empresa. Si las preguntas están un poco acotadas, seguramente nos va a dar para hacer una segunda ronda de preguntas, es decir, 2 preguntas por empresa. Vamos a empezar por orden de presentador. En este caso, la primera va para Platero, y está relacionado con el uso de nitrógeno y el franjeo que nos mostraba hoy en su presentación. Hay 2 preguntas así que las voy a tratar, sobre el mismo tema, así que las voy a tratar en resumir en una. La primera es si en esas zonas afectadas vieron, por ejemplo, mayor incidencia de enfermedad, o si creen que, por ejemplo, el riego podría jugar un rol en ese manejo de ese vuelco, es decir, dejando el agua, ¿no?, por más tiempo. Y la segunda pregunta está asociada a cómo solucionar ese problema, si tienen alguna estrategia, por ejemplo, para el próximo año de solucionar ese franjeo de alguna manera. Así que con esto le dejo la pregunta para Platero. Bueno, sin duda que fue problema gravísimo en la distribución de la urea. Se notó claramente, se notaban las franjas, mucho mayor desarrollo de las plantas. Yo creo que la incidencia de enfermedades no fue grave, la incidencia de enfermedades por tallo, si bien se vio algo, no fue lo que predominó las chacras para terminar con ese vuelco. Y en cuanto al riego, tuvimos de las 2 situaciones. Tenemos chacras aún con el agua, en chacras sin sacar el agua, y tuvimos vuelco, y tuvimos en chacras secas, también tuvimos. Así que tuvimos varias situaciones distintas. También yo remarqué en la presentación que se dio predominantemente en chacras que llegamos un poco tarde, que ya estaban bastante maduras, pero también pudimos ver algo de vuelco, capaz que no tan marcado en franjas, chacras recién maduras, en chacras tempranas, y en donde se había tenido agua alta en el riego, se había desarrollado bastante las plantas, y en esa chacra también tuvimos ese problema. Así que creo que tiene un poco de todos los factores. Sin duda que vamos a tener que enfocarnos más en ese problema, y de repente yo creo que con la aplicación de fungicidas se podrá prever un poco más, y como marcaba ahí, creo que incrementando un poco más la aplicación con potasio, también creo que podemos llegar a mejorar, y obviamente sin duda mejorando la distribución tanto de fertilizante a la base como del nitrógeno, que claramente fue un gran problema acá en nuestro caso. Muy bien, Agustín, muchas gracias por tu respuesta. Ahora pasamos a la pregunta para Fernando Castalá de Casarone, y está relacionada a Merín. La pregunta, capaz que yo la reformularía un poco, y es si cree que Merín en esas condiciones en el norte podría haber rendido un poco más. Más que nada está muy dirigida a Merín. Bueno, gracias, Federico. Básicamente, para mencionar que el área no es significativa en el norte, porque hay una prueba, la mayor parte de esa área, que fue hecha con riego por pivot. Entonces, no es comparable. Ese resultado es de prácticamente un pivot de casi 100 hectáreas, que se hizo en base, tomando datos del proyecto que hay en el este. Por tanto, no es significativo desde ese punto de vista el rendimiento, no es comparable. Por cuanto respecta a la proyección del área, podría ser, pero como ven datos de Saman y datos que hemos recabado nosotros, es muy significativo de los 13 a 15 días más de riego,
en estos zafras últimamente, que estamos con dificultad para llegar con el agua, con las represas llenas, lo hace un poquito más difícil de planificar áreas así. Por eso, por el momento, en los productores no ha sido de interés significativo, por eso básicamente. Muy bien, Fernando, así que bueno, tenía una explicación bastante lógica de ese resultado. Ahora la pregunta va para Gonzalo Rovira de Copar y está relacionado al cuadro que él presentó de rendimientos promedios y rendimientos máximos. Y la pregunta dice así, ¿qué hicieron de diferente los productores que lograron ese rendimiento máximo, ya sea en Merín o en otros cultivares, en relación al promedio? Es decir, si ustedes tienen identificado cuáles son los factores que los llevaron a esos rendimientos máximos más allá del clima. Sí, gracias Federico por la pregunta. Nosotros ahí capaz que se nos ocurre primero definir lo que consideramos el rendimiento máximo. Nosotros rendimiento máximo lo consideramos aquel rendimiento a nivel de productores, por cierto, en el cual se aplica una muy buena ejecución de la tecnología y de los momentos en aplicar la tecnología. Y prácticamente lo que queda es el efecto del clima, ¿no es cierto? O sea que los rendimientos máximos dependen, nos marca el potencial del año. Es decir, que es la definición que nosotros tenemos, por si me entreveré un poquito, es el rendimiento óptimo realizado a nivel de productor. O sea que lo que hace variar el rendimiento máximo, en teoría, es el clima. Lo otro que creo que puede aportarle a la pregunta es cómo lo tomamos nosotros el rendimiento máximo. Nosotros el rendimiento máximo lo tomamos no en parciales de área o subáreas, sino el rendimiento máximo obtenido en un área concreta por plano. Es decir, que tenemos un área definida y el rendimiento concreto que salió de esa área, no es por parciales de área. Si vamos a los parciales de área, capaz que hay rendimientos tal vez hasta un poco más altos de lo que mostrábamos ahí. Eso son definidos por áreas con plano y la cantidad de kilos que salieron de esas áreas definidas en el plano. Muy bien, Gonzalo, muchísimas gracias. Ahora vamos a pasar a la pregunta de Viterra, de Dan Boriarena. Está relacionada y seguramente venga de un productor. ¿Qué podemos hacer para mantener esa área de variedades de interés, es decir, por su calidad, ya sea variedades de tipo Olimar o algún otro tipo, y compensar esa menor productividad en relación a Merín? En definitiva, creo que va una pregunta bien dirigida a lo que es un tema comercial de la empresa Dan Boriarena. Bueno, buen día a todos. Creo que el primer aspecto a llevarse en cuenta es el tema de manejo. O sea, vimos en las presentaciones que hay distintos niveles de rendimiento de Olimar, inclusive rendimientos bastante altos comparados a las demás variedades. O sea, en nuestra zona centro, en nuestras chacras, Olimar rindió algo menos. Me parece que la elección de la chacra y los cuidados, digamos, en relación a itinerario técnico, son muy importantes para lograr rendimientos superiores en Olimar. También me parece que la búsqueda por materiales resistentes, materiales provenientes de Olimar, resistentes a piricularia, es muy importante. Creo que hay un importante estudio, un importante trabajo de la investigación en línea, ya con diversos materiales experimentales que muestran resistencia a brusón.
Me parece que desde el punto de vista productivo, esos son los dos caminos. Mientras no se tenga un material resistente a brusones, buscarle la vuelta para llegar lo más próximo posible al techo de producción de Olimar, que es sensiblemente mayor a lo que hemos logrado nosotros con 8.000 kilos por hectárea. Y a mí me parece que un aspecto tal vez que ya hice referencia en otros momentos, que habría que estudiar y buscarle la vuelta a ver si es posible desde un punto de vista comercial buscar una bonificación para Olimar a ejemplo de la que tuvimos o tenemos con la variedad Tacuarí. Esa es una opinión que dejo a consideración para otro momento del debate. Muy bien, muchísimas gracias, Claudio. Ahora pasamos al turno de Viterra, y está muy relacionado a una gráfica que presentó Felipe, en la cual mencionaba que, bueno, este año se fueron en el norte a 100% de insecticida con fungicida. La gente que nos estaba siguiendo nos consultaba si está eso relacionado a una incidencia mayor de insectos, si es un tema de practicidad y cuáles criterios se usaron para aplicar ese insecticida junto al fungicida en ese 100% del área en el norte. Buenos días a todos. La verdad que sí, es una pregunta que nos preocupa a nosotros y la venimos viendo ya hace varios años, ese aumento en la aplicación de insecticida puntualmente en el norte. Yo comentaba que otros años andábamos en la vuelta a un 40% en la zona norte y nos preocupaba, y este año llegamos al 100%. Es una aplicación media estandarizada que hacen los productores que por facilidad y por costo ellos aplican. Nosotros no es algo que no tenemos gran incidencia y no tenemos grandes parámetros para poder evaluarlo y decir, bueno, pero si no aplicás, capaz que llegamos a los mismos rendimientos. El problema que ellos venden, y Fernando lo comentaba en su presentación, es por lagarta y por chinche, lagarta defoliadora, y bueno, es algo que nos preocupa a nosotros. No tenemos, también son pocos productores los que tenemos en el norte, y cuando el productor aplica, lo hace sistemático para toda su área. Algo puntual que veíamos en el proyecto de las brechas de rendimiento, que en la zona norte, por lo menos uno de los productores nuestros, no aplicó en la zona proyecto insecticida, y en la zona testigo sí, porque la zona proyecto fue con Merin y no llegó fungicida, entonces no llegó aplicación de insecticida, y logró excelentes rendimientos. Es más, rindió más que el Merin aplicado sin fungicida y sin insecticida, más que el Merin aplicado con insecticida y fungicida. Y creo que ahí está la línea de empezar a tal vez a mostrar y a ver el por qué lo estamos haciendo tan masivo. Nosotros, en nuestra parte, de los productores nuestros, lo están haciendo tan masivo, y bueno, es algo a nuestro entender, medio preocupante, pero sin una línea por donde trabajar tampoco, porque no tenemos muchos resultados para mostrar. Es por ahí. Muy bien, Felipe, muchísimas gracias. Ahora nos queda el turno de Samán, y en este caso la pregunta va dirigida a Mucio y está relacionada a un tema de rotación. La pregunta es si ven que hay espacio para disminuir el área de rastrojo y aumentar el área de soja y de pastura, y más pensando en un año que se cree que va a aumentar el área. ¿Cómo creen que eso puede influir en los resultados de la empresa? ¿Y qué desde la empresa se puede hacer al respecto? Buenos días. Es una línea ahí que nosotros planteábamos como interesante. Nosotros creemos que bueno, hay sistemas
la forma de poder intensificar el arroz y que esa intensificación sea sustentable es incorporando la rotación con cultivos. Nosotros vemos cómo los resultados nos lo muestran. Hemos transitado varios años con rotación de arroz soja o arroz sorgo soja, con resultados muy buenos. Y bueno, por varios aspectos de control de malezas, aspectos de sustentabilidad, de economía en los laboreos, lo vemos como con un potencial grande y entendemos que es una oportunidad que tenemos ahí de avanzar. Esto no son cosas nuevas. En Brasil se está trabajando muchísimo eso antes que nosotros y han avanzado mucho en todo lo que es técnicas con rotaciones, con otros cultivos, y entendemos que un paso que tendríamos que intensificar acá en Uruguay es el riego de cultivo de soja en las zonas arroceras, que si bien se hacen en algunas áreas con buen éxito, creemos que debemos repensar la estrategia para intensificar esas áreas de riego en cultivos alternativos. Y bueno, desde la empresa estamos trabajando en esas líneas con las rotaciones de arroz, soja y sorgo también. Muy bien, Mucio, muchísimas gracias por tu respuesta. Yo estaba controlando acá, nos quedan algo así como 5 minutos, así que voy a intentar hacer alguna otra pregunta más. Si son breves, capaz que podemos hacer una cada una. Y está para el primer expositor, para el caso de Platero. Él mostraba un cuadro de brecha hoy, y se veía claramente que los rastrojos tenían su rendimiento disminuido en relación a lo que es una pradera o una soja. Está muy relacionado a la pregunta que recién le hicieron a Mucio. Desde la empresa, ¿cómo creen que pueden levantar esa limitante de esos rendimientos en esos rastrojos? Oh, qué buena pregunta. Hace años que se ve que los rastrojos de arroz vienen siendo los que rinden menos. Nosotros lo que sin duda hemos logrado hacer es achicar el área de rastrojos de arroz, aumentando un poco el área de rastrojos en cultivo de secano, que la verdad que aumentamos bastante. Hoy en día casi el 50% del área la hacemos sobre el rastrojo del cultivo de secano, y también estamos intentando por lo menos hacer rotaciones con descansos cortos, ya sea un año de descanso en chacra de arroz, para un poco tratar de achicar el área esa de cultivo sobre el rastrojo de arroz. En cuanto a la siembra sobre rastrojo de arroz, lo que sí intentamos hacer es desaparecer cuanto antes el cultivo, ya sea enseguida de la cosecha, moverlo para tratar de desintegrar esa paja y llegar con el suelo más preparado al momento de la siembra. Muy bien, Agustín. Muchas gracias por tu respuesta. Ahora voy a tratar de sintetizar una pregunta que salió dirigida a varias empresas, pero la vamos a hacer a las 3 empresas en cuestión, en este caso a Samán, Damboriarena y Casarone, porque salió justamente en las 3 empresas, y capaz que les pido que vayan en orden: Casarone, Damboriarena y Samán en la respuesta. Y refiere a cómo ven el tema de las variedades especiales, si creen que hay espacio para aumentar el área de esas variedades especiales, más que nada considerando que, bueno, tengo menos costo de flete, tengo menos costo de secado, y cuando yo la corrijo a esa variedad termina rindiendo a veces más que las variedades tradicionales. Así que, bueno, si creen que hay espacio para aumentar el área de esas variedades especiales o no tradicionales, llámese granos cortos, medios o largo anchos.
Así que arrancamos por Fernando. Bueno, básicamente primero es la dependencia del mercado, ¿no? Que no son mercados tan masivos. Segundo es por porte y por requisitos de suelos, a veces tampoco son lugares para plantar en todas las áreas, ¿no? Entonces va acompañado de esos dos puntos determinantes, pero creemos que sí que tiene algo más para crecer. Exactamente el volumen en general no te lo podría decir, porque depende básicamente del mercado y la cantidad de ese mercado que se dispone para ver el componente total de rendimiento a ser destinado, ¿no? El componente total de producción a ser destinado para ese punto. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Pasamos al turno de Damboriarena. Yo coincido con Fernando en la mayoría de lo que dijo. Lo único que pienso que cuando se proyecta un crecimiento, eso tiene que ser hecho con mucho criterio, con mucho análisis, con mucha planificación, acorde a la salida y a los destinos de los productos. Porque ya tuvimos la experiencia, estamos teniendo la experiencia con Tacuarí, cuando hubo un crecimiento, digamos, bastante grande de la superficie, empezamos a enfrentar problemas de colocación. Entonces me parece que sí son buenas alternativas. Todavía hay mucho que hacer en lo que hace a temas productivos y de chacra, en lo que es la respuesta agronómica, pero a mi modo de ver, lo que se refiere a crecimiento tiene que tomarse con mucho cuidado, porque no es simplemente porque vale más sembrar más. Es más compleja la situación. Muy bien, pasamos al turno de Samán y Viterra también está incluido en esta pregunta. Bueno, Federico, coincido con los colegas, en definitiva son variedades de mercados nicho, de mercados difíciles, no son fáciles los crecimientos. Desde Samán venimos trabajando con un plan estratégico hace unos años y hemos venido aumentando las variedades con especiales, digamos, con características especiales y buscando algunos recambios con pasos muy cuidados. Estamos creciendo en las variedades especiales y buscando diferentes opciones para tener especialidades, pero no todas dedicadas al mismo mercado, sino que cada especialidad con su mercado, con sus requisitos, buscando también alternativas genéticas de productividad buena y adaptada a las condiciones nuestras, pero sí, decididamente Samán ha ido con pasos cuidados en una línea de crecimiento en las variedades especiales. Bien, muchas gracias, Mucio. La verdad que llama la atención que se ve que hay interés porque todos nos preguntaron lo mismo a varias empresas, ¿verdad? Así que por último, para ir cerrando, Viterra, es el turno de Viterra y después nos queda una pregunta para copar para finalizar este espacio. Bueno, nosotros en Viterra también, compartimos con la opinión de los colegas. Tenemos un área chica de variedades especiales que la venimos probando, no es algo que lo estamos haciendo tan masivo ni en toda la zona, lo tenemos más puntualmente en el este, y como dicen los colegas, son nichos puntuales que son los que no se puede hacer algo tan masivo y son más enlazados con negocios puntuales o con nichos puntuales. Pero sí que vemos que hay un camino por ahí como para tener un diferencial en algunas variedades, pero sin ningún crecimiento hoy mayor. Muy bien, muchísimas gracias a ustedes por esta consulta. Pasamos ya para finalizar al turno de Copar, de Rovira, y la pregunta está relacionada a Merín.
considerando que Copar es la empresa más al este, dentro del este, por decirlo de alguna manera, o más al sureste, ¿cómo ven ustedes ese incremento de 50 y algo % de Merín? ¿Y cómo creen que lo van a manejar en los próximos años? Si, bueno, no tenemos una condición de siembra tan excepcional de septiembre, más que nada pensando en ese ciclo tan largo. Sí, es muy buena la pregunta porque esa nos la hacemos nosotros mismos ya desde hace un tiempo atrás. Y sin duda que no todos los años son iguales, por eso nosotros en nuestro análisis tratamos de priorizar, un poco explicar por qué este año ha sido tan particularmente bueno desde el punto de vista de producción. Creo que queda bastante claro los distintos parámetros que contribuyeron a eso. Pero yendo puntualmente a la pregunta, sin duda que Merín, al cabo de los años, puntualmente este año anduvo con muy buena producción, pero los años anteriores también ha estado con una producción superior a las otras variedades, independientemente del clima como vino. Nosotros el año pasado mostrábamos algo con respecto a Merín, de que a pesar de ser de ciclo largo y en una fecha tardía, como fue el año pasado, que algo Álvaro Roel mostró al principio, Merín, por unos registros que nosotros tomamos, se caracterizó por mostrar un mejor comportamiento en esas floraciones en momentos de climas con más temperatura, más días con temperaturas mínimas, se comportó un poco mejor que otras variedades. Eso lo tenemos en el haber, vamos a decir así, no es para no tenerlo, no razonarlo en su debida medida, no es para decir, bueno, con eso ya estamos pronto, no hay problema, no. Pero es una cosita que está a favor de Merín. Y sí, la pregunta que nos hacemos nosotros es, en la medida que Merín se ha ido plantando año tras año, estos últimos 3 o 4 años, ha ido subiendo su participación en el área. Hemos tenido años buenos, años malos para nosotros, como el año pasado, y años excelentes como este, y Merín siempre está en el top, siempre ha sido la variedad que más ha rendido. Nos va a ser difícil tratar de absorber la demanda de Merín por parte de los productores, eso lo tenemos presente. No tenemos bien la respuesta, para serles sincero, de cuál es el equilibrio justo con respecto a qué asignación es la ideal en el área de un molino, cuál es la asignación ideal de Merín. Lo otro que se me ocurre poner arriba de la mesa es que sin duda que nosotros con Merín hemos crecido. Merín creció en área, pero nos hizo crecer a nosotros en tonelaje. Creo que eso es importante. Es decir, a nivel de molino, que lo importante es tener determinado tonelaje por hectárea, determinado tonelaje total, va de la mano de variedades de alto rendimiento y va de la mano que esas variedades de alto rendimiento ocupen áreas importantes como para generar ese tonelaje que se nos dio este año. En fin, yo estoy tirando todos razonamientos que hemos puesto arriba de la mesa para ver bien ese equilibrio, ¿no? Como decimos, la respuesta no la tenemos. Queremos disfrutar el Merín, que nos ha hecho crecer, y bueno, veremos cómo seguimos razonando el tema. Creemos que la experiencia anterior con el paso 144, que nos fuimos a un 70 y pico % del área, creo que anduvo hasta cerca del 80%, no sé si fue del todo buena, o sea, como poniéndolo como límite superior, ¿no? Este año particularmente, con el 58% de Merín, el 42% de otras variedades de ciclo más corto, con la implantación que tuvieron, como vimos todas, a principios de noviembre, fines de octubre, estaban todos los cultivos implantados y con el ciclo encaminado.
les puedo decir que desde el punto de vista del recibo del molino, fue un año muy bueno. Las variedades con los ciclos se instalaron muy bien. Merín arrancó su cosecha el 20 y pico de marzo. Las variedades cortas arrancaron su cosecha los primeros días de marzo. Entonces se nos dio una combinación ideal también desde ese punto de vista. Entonces, con un 58% del área de Merín. En fin, no sé si intenté aclarar o... Está bien, Rovira, está bien. Pero es un poco... La respuesta clara no la tenemos. Lo que sí es que hoy la sensación que tenemos es que queremos seguir creciendo con Merín. Eso lo tengo claro. Queremos ver el equilibrio justo. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Es una pregunta bastante complicada, así que tampoco hay que tener todas las respuestas. Desde esta forma terminamos y cerramos el espacio de preguntas. Obviamente siempre quedamos abiertos a cualquier consulta por los medios. Mucha de la gente tiene celular, está el teléfono ahí, así que podemos igual después seguir respondiendo preguntas.